Buenas noches con todos. Les habla el doctor Gabriel Pérez Hernández. Soy médico especialista en neurología del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma. En esta oportunidad les doy la bienvenida a nuestro en vivo, en donde conversaremos sobre el dolor de cuello, el dolor de espalda y todo lo que tiene que ver con la radiculopatía. Así que bienvenidos una vez más y empezamos, ¿sí? En primer lugar, ¿por qué debería preocuparme por un dolor de espalda? Se estarán preguntando, ¿no? Es una afección bastante común, de hecho. Cuando hablamos de dolor de espalda, o si queremos ser un poco más técnicos, lumbalgia, tenemos que saber que alrededor de, o hasta un 84% de personas a lo largo de su vida van a tener o van a sufrir de esta lumbalgia, lo cual lo hace una patología bastante frecuente, ¿sí? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, si es tan frecuente y a veces no es tan molestosa, ¿por qué debería yo buscar atención médica? ¿Por qué debería saber más sobre esto? Lo que debemos saber es que la patología o esta patología ¿es realmente un problema benigno? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Fíjense, ya que las lumbalgias van a tener una recurrencia entre un 20 hasta un 40% ¿ya? En un año. Es decir, las personas que recuperan, ¿no? que mejoran, van a volver a tener un nuevo episodio de dolor de espalda en el lapso de un año. Y las personas que han tenido esta lumbalgia en algún momento de sus vidas, fíjense que hasta un 72% de estas personas van a volver a tener un nuevo episodio del dolor de espalda en adelante, ¿no? Entonces es una patología que recurre y que debemos tener en cuenta. Ahora, no es solamente importante tener en cuenta la frecuencia de esta, sino que si nos ponemos a ver los datos ¿ya? Alrededor del mundo, fíjense que la lumbalgia es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Esto es algo bastante importante porque, como vimos en un inicio, a veces un dolor de espalda, llámese lumbalgia, puede parecer algo muy leve, puede parecer algo que simplemente tomando una pastilla puede remitir y uno seguir haciendo su vida. Pero si lo vemos en el tema más macro, vamos a ver que existe una gran cantidad de personas y una gran cantidad de gente que vive con discapacidad secundaria a esto. Por eso es algo importante que debemos reconocer y debemos saber cuándo necesitamos atención médica para evitar ser nosotros los que viven con esta discapacidad, ¿sí? La lumbalgia entonces puede ser leve, pero también puede comprometer la vida laboral de la persona, ¿sí? Puede hacer que éste pierda días de trabajo y por ende impactar en la economía de las personas y finalmente de todo un país. Para esto debemos saber por qué se produce este dolor de espalda o esta lumbalgia. Principalmente debemos diferenciar dos tipos, ¿ya? Para que se nos haga más sencillo. En primer lugar, vamos a tener una lumbalgia musculoesquelética, es decir, en donde el problema o el dolor se origina en partes blandas, llámese músculo, llámese huesos, ligamentos, ¿sí? Esta es el tipo, o este tipo de lumbalgias es la más frecuente y es la que remite, ¿ya? Con tal vez reposo, por ahí una que otra pastilla, y la persona sigue haciendo sus actividades sin ningún problema, ¿sí? Pero la que nos compete el día de hoy, la que nos motiva a poder hacer esta en vivo, es la lumbalgia neurológica, ¿ya? O radiculopatía. Fíjense que esta radiculopatía va a ser la causante, ¿ya? De esta discapacidad de la que hablábamos, ¿sí? Acá vamos a tener ese dolor que no pasa con una, dos, tres pastillas, con ampollas,
¿sí? Un día, 2 días, 3 días, una semana, y ese dolor sigue, no deja dormir a la persona, no lo deja no lo deja estar en una posición cómoda, ¿sí? Y finalmente va comprometiendo su calidad de vida. Esta es la que por lo general recurre, se puede hacer cada vez más dolorosa y finalmente más discapacitante. Por eso debemos concentrar toda nuestra atención en esto, ¿no? Fíjense que la lumbalgia musculoesquelética es la más frecuente por lejos, ¿sí? Hasta un 84% de todas las personas a lo largo de su vida. Es muy, muy frecuente. Pero de todas estas lumbalgias musculoesqueléticas, fíjense que hasta un 43% de estas pueden cursar con radiculopatía, ¿sí? Es decir, esta patología es muy, muy frecuente, ¿ya? No debemos olvidarlo. Ahora, algunas precisiones entre estas dos. En primer lugar, la diferencia va a estar en su origen, ¿no? Como ya hemos visto, la lumbalgia musculoesquelética se origina por compromiso de partes blandas, llámese músculo, hueso, ligamento, ¿no? Como hemos mencionado. La radiculopatía, por otra parte, ¿ya? Se origina por compromiso de estructuras nerviosas, principalmente las raíces nerviosas, ¿sí? ¿Qué cosas son las raíces nerviosas? Son los nervios, los cables, ¿sí? Que conectan nuestro cerebro con los músculos, llámense extremidades, ¿no? Brazos, piernas, ¿sí? Cuando estos nervios salen de la médula espinal, es decir, de nuestra columna, se convierten en raíces nerviosas. Cuando ésta llega a ser comprimida, produce un dolor recurrente, un dolor irradiado, que ya vamos a ver alguna de estas características más adelante, ¿sí? Pero, como decíamos, a diferencia de la lumbalgia musculoesquelética, el dolor no se origina por compromiso muscular o de huesos o de ligamentos, sino se da por compromiso del sistema nervioso. Eso no debemos olvidar. Por otro lado, la lumbalgia musculoesquelética logra remitir tal vez con un tratamiento, o tiene un curso un poco más benigno, ¿no? La radiculopatía por lo general es muchas veces más doloroso, no remite a medicación convencional, por lo general toma un poco más de tiempo en recuperar, ¿sí? Y tiene bastante recurrencia a regresar, ¿no? Mejor dicho, tiene bastante tendencia a recurrir, ¿sí? Eso es algo que no debemos olvidar. Entonces tenemos dos grandes grupos de lumbalgia y debemos enfocarnos a la que se origina por compromiso del sistema nervioso. Entonces, para más o menos entender a qué nos referimos con partes blandas, hueso, sistema nervioso, vemos un gráfico bastante sencillo, ¿sí? Nuestra columna vertebral, ¿ya? Es la parte ósea, ¿sí? Es el soporte mecánico de nuestro cuerpo. Una de sus funciones principales es proteger, ¿ya? Parte del sistema nervioso, ¿sí? Esta parte del sistema nervioso se denomina médula espinal, ¿sí? Que recurre a lo largo de la columna vertebral, ¿no? Adicionalmente, esta médula, ¿ya? Espinal es la continuación de nuestro cerebro, ¿sí? Y a través de esto va a pasar información tanto motora, sensitiva, autonómica, que finalmente va a llegar por medio de los nervios hacia los músculos para poder moverse, hacia la piel, por ejemplo, para poder percibir sensaciones, ¿no? Hacia los esfínteres, por ejemplo, para poder controlarlos, ¿sí? Y en este recorrido, ¿no? Cuando se forman los nervios, como habíamos mencionado previamente, al salir de la médula se forman las raíces nerviosas que podemos ver en la imagen, ¿no? Esas estructuras que parecen cables de color amarillo, ¿sí? Son las raíces nerviosas, ¿ah? Ahora, ¿cuándo se comprometen estas raíces nerviosas? Se comprometen cuando otras estructuras la llegan a comprimir. Principalmente, y en el 90% de los casos, esta raíz nerviosa se compromete por una hernia discal, ¿sí? Entonces debemos saber qué cosa es un disco, qué es una hernia discal. Como ya hemos mencionado, la columna vertebral es el soporte mecánico del cuerpo, ¿sí? Son varias vértebras, básicamente la vértebra es un hueso, ¿no? Que están unidas para poder darle este soporte mecánico al cuerpo.
Sin embargo, estas no se encuentran en relación directa, es decir, no están una encima de otra, porque al ser estructuras óseas se romperían fácilmente, ¿no? Al soportar algún peso, ¿no? O al mínimo traumatismo. Entonces, entre estos cuerpos vertebrales existen unas estructuras que se denominan almohadillas, ¿sí? que se denominan discos intervertebrales, ¿sí? Que son una especie de amortiguadores, ¿no? Unas almohadillas, pues, que evitan que los huesos se dañen uno a otro, ¿sí? Y aumenta la resistencia mecánica de la columna. Entonces, este disco intervertebral es el que es susceptible a poder romperse y al poder inflamarse, el poder salir de su espacio convencional para poder comprimir a la raíz nerviosa, ¿sí? Y de esa manera se produce la radiculopatía. Una representación, ¿no? de esta herniación discal la podemos ver en pantalla, ¿sí? Esta estructura de color más o menos celeste, ¿no? vendría a ser el disco intervertebral, ¿no? Esta protrusión vendría a ser la hernia, ¿sí? La estructura que está alrededor vendría a ser el anillo fibroso, ya que por lo general se rompe, no se abre y produce pues esta protrusión del disco que finalmente comprime la raíz, ¿no? Al comprimir la raíz se va a producir el dolor, un dolor bastante exquisito y característico, ya que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué debemos saber en la evaluación clínica? Cuando estamos en consulta y tenemos pacientes que van a evaluación por dolor de espalda, por lo general son pacientes que no tienen un dolor de espalda leve y por lo general no son pacientes que tienen su primer episodio de dolor de espalda, ¿no? Sino que ya han tenido anteriormente tal vez episodios bastante fuertes, ¿no? Que bueno, con el tiempo, con el reposo han repetido y nuevamente presentan estas molestias. ¿Ya? A veces sí es la primera vez que presenta un dolor de espalda, pero que es lo suficientemente severo, ¿ya? Como para comprometer el sueño, por ejemplo. Son pacientes que no pueden descansar, normalmente están que dan vueltas en la cama buscando una posición antálgica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando evaluamos a estos pacientes? En primer lugar, como médicos debemos tener una historia clínica completa, ¿no? Es la base de todo diagnóstico clínico. Principalmente en la radiculopatía debemos describir el dolor. ¿Cómo es el dolor en una radiculopatía? Tal vez a más de uno pueda hacer sonarles familiar, ¿sí? Es un dolor que sí empieza en la columna, en la parte baja, ¿ya? Y por lo general se irradia, ¿ya? Por la cara lateral de la pierna, puede llegar hasta los dedos, ¿sí? A veces puede irse hacia las nalgas, tal vez hacia los genitales, ¿no? Cuando hablamos de una radiculopatía lumbar. ¿Ah? Algo que debemos entender también es que la radiculopatía no solamente es lumbar, puede ser cervical también. Entonces, en este caso, sentiríamos un dolor en el cuello, ¿no? Con una irradiación, ¿ya? Que va hacia los brazos, ¿ya? En ese caso hablaríamos de una radiculopatía cervical probable, ¿sí? Este dolor puede sentirse como una corriente, puede sentirse como un hormigueo, puede sentirse como un tirón, ¿sí? Que va desde la espalda y va recorriendo toda la pierna o todo el brazo, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros debemos determinar para poder sospechar en una radiculopatía. En segundo lugar, debemos determinar el compromiso neurológico. ¿Qué tan comprometida está esta raíz? A veces puede haber una compresión leve, ¿no? Con un poco de dolor, nosotros sabemos que ese paciente puede mejorar. A veces la compresión puede ser muy, muy, muy severa, ¿ya? Y producir a veces debilidad en algunos movimientos de la pierna, ¿no? Lo que nos habla tal vez de compresión de múltiples raíces, ¿no? Y que su manejo puede que no sea tan conservador o tan sencillo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero lo más importante ya vendría a ser la identificación de signos de alarma. Entonces, en primer lugar, nosotros al saber que la lumbalgia es un problema bastante común, ¿no? Debemos entender también que hay una pequeña parte de estas lumbalgias que no se van a originar, ¿ya? Por compresión de la raíz nerviosa, por esta herniación del disco intervertebral. A veces la raíz nerviosa
puede estar comprimido por otras cosas. ¿Qué otras cosas podrían hacer esta compresión? Por ejemplo, tumores. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz misma puede alterarse o dañarse por infecciones, ¿sí? A veces no solamente la raíz es la que se comprime, puede dañarse la médula espinal o la parte terminal, ¿no? Que es el cono medular, tal vez. Entonces, como médicos necesitamos identificar estos signos de alarma, porque acá rápidamente debemos intervenir, ¿ya? Para poder detectar exactamente qué problema ya existe acá y dar un tratamiento, porque una lesión medular, por ejemplo, puede llegar a ser muy discapacitante, puede dejar al paciente sin poder mover las piernas, ¿sí? Lo que se conoce como parapléjico, ¿sí? Entonces es algo muy importante en nuestra valoración clínica. Entonces, en primer lugar, debemos sospechar si es que el paciente tiene o no radiculopatía según las características del dolor. Debemos determinar el compromiso neurológico, si es que hay, por ejemplo, alteración en la función motora, para saber si hay compromiso de varias raíces y si el daño nervioso es bastante severo. Y en tercer lugar, identificar signos de alarma que nos lleven a pensar que existe compromiso tal vez de la médula espinal, de que puede existir un cáncer, de que puede existir otro tipo de infecciones, ¿sí? En eso se basa la evaluación clínica de la lumbalgia y de la radiculopatía. Entonces tenemos varias maniobras que podemos utilizar, que se pueden utilizar en consulta para poder elicitar este dolor, ¿no? Y que nos llevan a poder identificar tal vez con mayor precisión el compromiso de la raíz y qué raíz nerviosa podría estar comprometida, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos la historia clínica del paciente, ¿ya? Nosotros detectamos que el problema es una radiculopatía. ¿Qué más hacemos? ¿Es necesario tomar exámenes auxiliares? Acá este es un tema bastante importante, bastante común, ¿ya? Y que nos pregunta muy frecuentemente, ¿sí? Siempre que evaluamos, por ejemplo, pacientes con esta patología, es muy común ya que nos pregunten, doctor, ¿y necesitaría una resonancia? A veces van con una resonancia a la consulta, ¿no? Y nos dicen, miren, tengo este problema, ¿no? Para la solicitud de exámenes auxiliares, principalmente una resonancia magnética, hay que tener ciertas consideraciones, ¿verdad? En primer lugar, no debería obtenerse una resonancia magnética antes de las primeras 6 semanas en un paciente que no tiene signos de alarma. Eso quiere decir en la gran mayoría de pacientes con radiculopatía, ¿sí? No debería tomarse o solicitarse una resonancia magnética en primer lugar. ¿Por qué? Eso no es porque se nos ocurra, ¿no? Sino que la evidencia científica nos dice que la resonancia magnética o los pacientes que tienen una resonancia magnética inicialmente van a tener peor remisión del dolor, van a demorar más en recuperar. Y ustedes se preguntarán por qué, qué tiene que ver que me tomo una resonancia con que yo mejore si ahí sale lo que yo tengo, ¿no? Acá hay que tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, cuando tomamos una resonancia magnética, el informe por lo general nos va a decir protrusión discal en nivel L4, L5, tal vez S1, ¿no? Con destrucción de anillo fibroso, con compromiso de la raíz, y tal vez varias alteraciones que pueden sonar muy terribles, ¿no? Entonces, la primera reacción del paciente, ¿cuál va a ser? Va a ser, mira, tengo todos estos problemas en la columna, lo mejor que puedo hacer es no moverme, no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede que se me fracture la columna o tener alguna otra complicación. Así que por lo general los pacientes que toman o tienen una resonancia dejan de hacer la gran mayoría de actividades que normalmente hacen, ¿sí? Por eso es que demoran más en recuperar, ¿sí? Adicionalmente, las resonancias son caras, no son frecuentes, pero no son accesibles tampoco en la gran mayoría del mundo. A veces sí nos llevan a cirugías innecesarias. Vamos a tocar vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre cirugías, ¿sí? Entonces la resonancia debería tomarse a discreción, ¿sí? No debería generalizarse y tomarse a todo el mundo, porque sabemos que los pacientes que tienen resonancia demoran un poco más en recuperar,
¿ya? Adicionalmente, ya existen estudios en donde se ha visto que pacientes asintomáticos, y de hecho que son bastante jóvenes, tal vez en una universidad o pacientes universitarios, tienen alteraciones de discos, tienen protrusiones tal vez discales, tienen algún desplazamiento, ¿no? Sin embargo, los pacientes son asintomáticos, ¿sí? Entonces, muchas veces la alteración, ¿no?, en la estructura de la columna no quiere decir que realmente hay una radiculopatía, ¿sí? Entonces, hay que tomar la información de la resonancia magnética como algo adicional, ¿sí? Y no de manera inicial. Por otro lado, la electromiografía es una prueba que, por otro lado, es funcional, ¿sí? No es una foto, no es una imagen, es un estudio que nos lleva a ver la función, ¿no?, eléctrica del nervio. Esta nos ayuda a determinar la localización, la agudeza, la severidad de esta compresión. Nos ayuda a detectar una compresión activa, ¿no?, que se esté dando en este momento, ¿no?, y nos ayuda a diferenciarle de una compresión que ya haya sucedido previamente, y también nos ayuda a descartar algunos diagnósticos diferenciales, ¿no?, como por ejemplo, no sé, una polineuropatía, tal vez un compromiso medular, ¿no? Este examen felizmente lo estamos realizando en el centro médico Plaza Lima Sur, ¿ya?, de la clínica Ricardo Palma. También es importante tener en cuenta que es una extensión del examen neurológico, por lo que es fundamental tener un conocimiento, pues, de la historia clínica, de los hallazgos en el examen físico del paciente, ¿ya? Y sobre todo, pues, que sí se ha realizado por profesionales con entrenamiento, ¿no? Ahora, entonces, una vez que nosotros tenemos la valoración clínica, hemos detectado tal vez que el paciente no tiene signos de alarma, le hemos solicitado tal vez una electromiografía, ya, para poder tener la valoración funcional del nervio, y hemos detectado que sí hay una compresión nerviosa. ¿Qué podemos hacer por el paciente? En primer lugar, lo que necesitamos hacer es conversar con el paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la relación médico-paciente es muy importante, ¿sí? Yo puedo dar todos los tratamientos del mundo, pero si el paciente no lo sigue, ¿no?, como debería, probablemente no se produzca el mejor resultado, ¿sí? Así que es muy importante conversar con el médico, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar al paciente sobre este problema, ¿no? Asegurarles que la radiculopatía, por más severa que pueda parecer en un inicio, ya mejora, ¿sí? Hasta un 90% de pacientes van a mejorar sin mayor intervención, ¿sí? Sin necesidad de infiltración, sin necesidad de ningún procedimiento, nada, ¿ah? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, hay que indicar el regreso a la actividad usual del paciente. Entonces, muchas veces cuando las personas afectadas por radiculopatía dicen: no, me duele mucho, o mi columna está muy desviada, es mejor que no haga nada, me echo a la cama, estoy ahí todo el tiempo posible hasta que me mejore. No, los pacientes que suspenden sus actividades tienen un peor pronóstico, ¿sí? Esos van a tener una peor recuperación de la función, es decir, el dolor va a durar más tiempo, ¿ya?, y va a demorar mucho más en poder regresar a su actividad física habitual, ¿ah? Si es que hay mucho dolor, entonces, doctor, si es que, ¿qué hago? Si es que tengo un dolor muy agudo, muy severo, ¿puedo descansar? Sí, pueden existir periodos cortos de descanso, 1 o 2 horas, hasta que remita el dolor y poder volver a hacer mis actividades comunes, ¿no? Lo otro, y la indicación probablemente la más importante, ¿ya?, es la de no cargar peso. Y esto es algo en que siempre incido en las consultas, porque, como hemos visto, la radiculopatía se da por una protrusión de un disco intervertebral, y esto se da por sobrecarga mecánica de la columna vertebral. Entonces, es decir, cuando nosotros cargamos demasiado peso, se producen estos problemas, ¿no? Por eso es común ver que pacientes, por ejemplo, que puedan trabajar en construcción, ¿no?, que puedan trabajar en el campo tal vez, es común que tengan radiculopatías, ¿no? Y ahora no solo eso, cuando las personas, ¿no?, tienen bastante
bastante afinidad por el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Es común que se dé en personas jóvenes, ¿no? De 15 años, 20 años, ¿no? Que paran en el gimnasio o gente que tal vez desea iniciar, ¿no? Una vida más saludable, se apuntan al gimnasio, ¿no? Están 1, 2, 3 semanas y empiezan con un dolor lumbar severo, ¿no? Entonces, todo esto se da por la sobrecarga mecánica de la columna. Otras veces, ¿ya? No siempre se va a dar este tipo de problemas en pacientes con esas características. Muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Y produce una sobrecarga mecánica en la columna. Por ejemplo, en pacientes que que son madres, por ejemplo, tal vez que tenemos que cargar o que se tienen que cargar niños pequeños, ¿no? Tal vez no es uno, son dos. A veces personas que tienen que hacer el mercado otra vez por una familia muy grande, ¿no? Cargar esos paquetes puede no parecer muy severo, ¿no? Pero sí produce una sobrecarga mecánica. A veces lavar la ropa, ¿no? Que puede parecer algo muy ligero a veces, ¿no? Pero cargar bateas y bateas y bateas, ¿no? De ropa tal vez de toda una familia, eso también produce sobrecarga mecánica. Entonces, la comunicación con el médico y la astucia, un poco la pericia del clínico es bastante importante para poder dar las recomendaciones más precisas para evitar que las personas no recurran en este problema, ¿no? Entonces, es común también, me sucede bastante en consulta, ¿no? Que las personas dicen, no, pero doctor, yo no cargo peso, yo no trabajo en construcción, no voy al gimnasio, no estoy en mi casa tranquilo, ¿no? Por lo general la más de casa, ¿no? Pero se les pregunta, ¿tiene hijos? ¿Tiene hijos? Se encargan de hacer la lavandería, por ejemplo, colgar la ropa, ¿no? O al limpiar, mover muebles de la casa, eso también produce sobrecarga mecánica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuánto es el peso que debería cargar? ¿Serán 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos? ¿Cuánto sería? Entonces eso varía de persona a persona, ¿no? Pero por lo general sería no cargar absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada durante un tiempo. ¿Cuánto podría ser ese tiempo? Dependiendo un poco del dolor, ¿no? Entre 2 a 4 semanas, ¿ya? Y posterior a eso, intentar volver a las actividades previas, ¿no? Eso siempre con también el trabajo en conjunto, ¿no? Con medicina física y rehabilitación, por ahí con medicina del deporte. Ahora, es importante también el tratamiento farmacológico, ¿sí? El tratamiento farmacológico básicamente podemos dividirlo en dos grupos, ¿no? El tratamiento para el dolor nociceptivo, que es un dolor muscular, y el tratamiento para un dolor neuropático. Para el dolor muscular, que podemos utilizar antiinflamatorios, ¿no? Relajantes musculares, casi la mayoría de los conocidos, ¿no? Puede ir desde un paracetamol, puede ir naproxeno, celecoxib, puede ser ketorolaco, ¿no? Cualquiera de esos antiinflamatorios. Sin embargo, hay que saber que estos medicamentos no sirven, o mejor dicho, no van a ser 100% efectivos para si es que existe una compresión radicular, ¿ya? Cuando existe esta compresión radicular, el dolor no se va a originar de las partes blandas, que hemos visto que sí son susceptibles a estos antiinflamatorios, ¿no? Sino al originarse en el sistema nervioso central, este grupo farmacológico no va a tener efecto alguno. Acá necesitamos utilizar un grupo especial de fármacos, como lo son los anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentina, pregabalina. A la cabeza podemos utilizar antidepresivos como amitriptilina, pero para no confundirlos con los nombres, básicamente tenemos que diferenciar el tipo del dolor que tenga el paciente, ¿no? Para poder utilizar el fármaco adecuado. Si es que no tengo la habilidad suficiente para saber si es uno u otro, yo puedo indicar un medicamento que probablemente no haga que el dolor desaparezca, ¿no? Sino que siga y siga y siga con la incomodidad del paciente, ¿ya? Por eso es muy importante tener en cuenta la característica del dolor para poder dar una terapia efectiva. Ahora, la cirugía, necesito operarme, he visto que el dolor es recurrente, mi columna está totalmente desviada, ¿no? Acá en el informe me han dicho que hay ruptura, anillo fibroso, tiene una compresión de 3, 4 raíces, ¿no? Entonces,
¿Qué nos dice la evidencia científica sobre la cirugía? ¿La cirugía tiene lugar? Sí, tiene lugar, ¿ya? Pero no en todos los pacientes. Lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de pacientes va a mejorar con tratamiento médico, ¿sí? Por más severo que puede parecer el dolor en un inicio. Por eso depende mucho también del clínico que pueda valorar eso. La cirugía debe ser precoz, es decir, desde un inicio, si es que existe progresión de los síntomas, si es que existe compresión medular, ¿ya? O si es que existen otros signos de alarma. Por ejemplo, si yo evalúo a un paciente y que puede ser tal vez un adulto mayor que tiene antecedente, no sé, de cáncer de próstata, o tal vez que tenga síntomas prostáticos, ¿no? Y empiece pues con problemas de dolor tipo radicular y que por ahí pueda tener baja de peso, ¿no? Lo primero que yo puedo pensar en este paciente es que tenga un cáncer de próstata con metástasis, ¿no? Entonces en estos pacientes no debería tener una actitud conservadora, ¿ya? No debería tener una actitud conservadora, sino debería ser un poco más agresivo, tal vez a pedirle la resonancia desde un inicio y tal vez derivarlo a un cirujano, ¿no? Lo otro, ¿en qué pacientes consideraría una cirugía? En pacientes pues que persisten con el dolor más allá de 6 semanas, ¿no? Es un paciente que yo le doy tratamiento médico y sigue el dolor y no mejora, ¿no? En esos pacientes también podrían ser candidatos a una cirugía, ¿ya? Pero como todo en medicina, es trabajo en equipo, ¿no? Depende mucho de la comunicación que existe entre el clínico y el cirujano. Eso es algo importantísimo. Y con eso hemos tocado los puntos, me parecen, más importantes sobre la radiculopatía. Espero que haya sido de su agrado, de su provecho. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que pueden aprovechar para mandar todas sus preguntas a la página para que podamos responder todas las que podamos, ¿ah? Así que vamos a ir leyendo las preguntas, ¿sí? Vamos a ir leyendo las preguntas para poder dar la respuesta lo más acertado posible, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos con esta pregunta. ¿Todo dolor de cuello puede ser radiculopatía? Es una pregunta bastante interesante y bastante común en realidad. Hemos visto que todas las lumbalgias, que es un dolor de espalda, ¿no? Puede ser musculoesquelética o neurológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la neurológica, sabemos que es una radiculopatía. Esta se puede dar en la región lumbar, ser una radiculopatía lumbar, si es que el dolor se irradia hacia las piernas, o puede ser una radiculopatía cervical, ¿sí? Si es que el dolor se origina en el cuello y se irradia hacia los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿un dolor de cuello puede ser radiculopatía? Sí, puede ser una radiculopatía cervical. ¿Es frecuente? Sí, es bastante frecuente. Pero ¿todo dolor cervical es una radiculopatía? No, no todo dolor es una radiculopatía, ¿ah? Es un tema bastante común. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Doctor, ¿y eso también causa fuerte dolor de cabeza diario o apretón de pecho? Esta también es un motivo de consulta bastante común, ¿ya? Los pacientes con radiculopatía, es decir, la compresión de la raíz nerviosa en el cuello, pueden presentarse con dolor de cabeza, con cefaleas. Sí, eso es común, ¿ya? Es común. Puede ser, el dolor puede tener la misma génesis, puede ser un dolor referido, ¿no? El compromiso de la raíz nerviosa puede percibirse como dolor de cabeza, sí, es común, ¿ya? Pero también hay que saber que el dolor neuropático crónico, o sea, el dolor crónico, ¿no?, va a cursar con otro tipo de trastornos, ¿no? Al final puede cursar con ansiedad, con depresión, ¿no? Y también cursar con una cefalea del tipo tensional, ¿sí? Que puede llegar a ser bastante molestosa, a veces discapacitante, recurrente, ¿sí? Por eso depende mucho de la habilidad del clínico en poder diferenciar este dolor de cabeza es solamente un compromiso radicular o también existe algún problema de cefalea tensional, existe ansiedad, existe depresión, para poder dar el tratamiento adecuado.
Doctor, ¿esta afección es hereditaria? Por lo general no es una enfermedad que se herede, es una enfermedad multifactorial, sobre todo que tenga que ver con sobrecarga mecánica, ¿no? Puede que en mi familia nadie sufra de radiculopatía o de cervicalgia o lumbalgia, ¿no? Pero si yo me voy al gimnasio, ¿no? A intentar cargar 50, 60, 70 kilos en las primeras semanas, sí voy a tener un daño, una lesión en la columna, ¿no? Con una probable radiculopatía, ¿sí? Existen otro tipo de cuadros que podrían tal vez tener cierto componente hereditario. Por ejemplo, ¿no? La artrosis, ¿sí? La artrosis cervical, que sí nos predispone a la alteración de las articulaciones vertebrales, tanto cervicales como lumbares, y producir de manera secundaria la compresión de la raíz nerviosa, ¿sí? Asimismo, la artritis reumatoidea también puede tener cierto grado de relación, ¿no? Con la genética. También nos predispone a compresión de las raíces nerviosas, sobre todo en el cuello, ¿ya? Así que sí es importante tenerlo en cuenta. Doctor, ¿le ocurre más a hombres que a las mujeres? Esto depende de la población en la que se observe, ¿ya? En la que se busque, ¿ya? Pero por lo general existe cierta predisposición hacia los hombres, ¿ya? Y eso es por las labores mecánicas de sobrecarga de pesos están más asociadas al varón, ¿no? Pero dependiendo de las poblaciones que se evalúen o de las series que se consulten, ¿no? Esta relación puede ser igual 1 a 1, incluso puede ser un poco más frecuente en algunas mujeres y dependiendo de la edad también, así que es un poco variable esto, ¿ya? A ver, la quiropráctica es bueno para curar hernias lumbares, L4, L5, L5S1, muy bien. Acá lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Es que para poder desinflamar la columna, ya existen varios métodos, ¿no? Que pueden ser farmacológicos, pueden ser no farmacológicos, ¿sí? A veces algunas intervenciones como tal vez la quiropraxia, ¿no? Pueden ayudar tal vez a relajar los músculos, tal vez a aliviar, ¿no? La compresión de la raíz, tal vez podría ayudarnos, sí, podría ayudarnos, ¿no? Nos ayuda en todos los casos, no en todos los casos, ¿no? Pero sí es un método que sí puede ser adyuvante, ¿no? Al tratamiento principal, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿la lumbalgia, aparte de los medicamentos, necesita terapia física? Ese es un punto fundamental, ¿sí? Que me parece que lo pasamos un poco de manera superficial en la charla, ya, pero es un punto en el tratamiento fundamental, ¿no? La terapia física es importantísimo en un paciente con lumbalgia y radiculopatía, sí. ¿Los pacientes deberían recibir terapia física? Sí. La pregunta acá sería: ¿cuándo deberían recibir la terapia física? Es a veces un poco desalentador cuando el paciente va a consulta y me dice, y me cuentan, ¿no? Doctor, tengo dolor de espalda, me evaluó con un médico, me dijo que tengo una compresión de la raíz, o tengo ciática, ¿no? También se le conoce como ciática este problema, ¿no? Pero he recibido tratamiento, me he ido a terapia física y el dolor ha aumentado, me siento igual o incluso peor, ¿no? Eso es bastante común. ¿Por qué? Porque antes de recibir terapia física es importante tener un tratamiento que nos ayude a desinflamar la columna, ¿sí? Todas las estructuras que puedan estar alteradas, inflamadas y comprimiendo de manera activa a la raíz nerviosa deben desinflamar, ¿no? Regresar un poco a su lugar y liberar la raíz nerviosa. Cuando hacemos terapia física, ¿ya? Algunas veces esta compresión radicular aumenta o se perpetúa, ¿sí? Así que cuando es el momento ideal de realizar terapia física es cuando el dolor disminuya,
¿sí? Tal vez no cuando el dolor sea cero, ¿no? Sino cuando el dolor intenso haya cedido, ¿no? Por lo general, ¿no? Dependiendo de la causa, eso hay que verlo de paciente en paciente, no todos son iguales, ¿ya? Es de entre 1 a 2 semanas, ¿no? Eso puede ser un poco variable, tal vez un poco más, dependiendo de el grado de afección, los resultados de la electromiografía y la evolución clínica del paciente, ¿no? Tenemos otra pregunta, ¿ya? En donde nos consultan: buenas tardes, si ingresa una bacteria intrahospitalaria a la columna, ella puede causar que el espacio entre las vértebras de la columna se pierda. El dolor presentado es excesivo en L4, L5. Esa es una pregunta tal vez un poco avanzada que no se ve comúnmente en consulta. De hecho, no se ve en consulta, pero sí lo vemos en ambiente intrahospitalario, ¿no? Sí, pueden haber bacterias que, así como se van hacia los riñones, se van a los pulmones, ¿no? Produciendo pielonefritis, neumonías, pueden ir tal vez a la columna, ¿no? Pueden ir producir abscesos epidurales, ¿no? Que son colecciones, ¿no? De pus que pueden llegar a presionar estas raíces nerviosas, ¿ah? Pueden llegar a presionar la médula espinal también, ¿sí? Y producir pues un dolor tipo radicular, es decir, que se irradia por el brazo, que se irradia por la pierna, ya. Pero por lo general estas infecciones son muy severas, ¿no? Y van a comprometer la médula espinal, ¿no? Tal vez esta sí va a producir debilidad de los brazos, de las piernas, probablemente produzca alteración en la sensibilidad, ¿ya? De todas las estructuras que se encuentren por debajo de el nivel de este foco infeccioso, ¿no? Entonces es una situación clínica un poco especial y es un poco severo. Por lo general estos pacientes sí requieren antibióticos endovenosos durante largo tiempo, ¿ya? Y la mayoría de veces requieren cirugía, ¿sí? Para poder extraer todo este foco infeccioso, ¿no? Tenemos otra pregunta en donde nos dicen: ¿qué opina de la ozonoterapia para curar hernias lumbares? ¿Ah? La ozonoterapia, o en realidad las terapias en general en medicina, se rigen básicamente por el principio de la evidencia científica, ¿no? Yo, para saber o para recomendar un tratamiento para cierta afección, yo necesito saber que haya funcionado, ¿no? En un ambiente controlado. O sea, llámese que existan estudios que avalen una u otra intervención, ¿no? La ozonoterapia como tal no tiene una evidencia científica muy sólida para las hernias lumbares. A esto hay que recordar que las hernias, por lo general, regresan por sí solas, ¿no? O sea, no es que necesite operarse para que regresen, ¿no? Sin embargo, pueden haber personas que sí tienen una mejoría tal vez en el dolor con esta terapia, ¿no? Así que similar a la quiropraxia, puede ser un tratamiento coadyuvante, ¿no? A la terapia farmacológica, a las otras indicaciones que se dan, ¿no? Tenemos una pregunta más, ¿ya? ¿Qué tratamiento hay para reducir dolores de cuello con terapias y ejercicios? Entonces, tratamientos hay farmacológicos, no farmacológicos. Lo más importante, ya que hay para poder reducir el dolor del cuello, de la espalda, con o sin radiculopatía, pero principalmente con radiculopatía, es evitar hacer ejercicio físico que conlleve cargar peso, ¿sí? Eso es lo más importante. A veces hay gente que sí, empiezan en el gimnasio, tienen un poco de dolor, descansan 1, 2, 3 días, baja el dolor, pero después vuelven a levantar pesas nuevamente y el dolor empeora, ¿no? Y no mejora. Entonces a veces dicen: no, mejor ya no levanto pesas, tal vez algo sentadillas, tal vez con dolor, y también esto da sobrecarga mecánica a la columna, ¿no? Y eso aumenta o hace que el dolor recurra. Así que lo más importante para evitar eso es no cargar peso, ¿sí? Otros ejercicios nos los puede dar el médico rehabilitador, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto compartir este pequeño tiempo con ustedes. Espero que haya sido una charla de su agrado, que haya podido responder alguna de sus dudas, ¿ya? Mi nombre, nuevamente, es el doctor Gabriel Pérez Hernández. Soy médico neurólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma. Así que los invito a que, si presentan esas patologías o alguna patología neurológica,
ya nos pueden encontrar en Centro Médico, en Plaza Lima Sur, ya en el servicio de neurología. Nosotros estamos atentos y a su disposición para poder resolver todas sus dudas y ayudarlos en cualquier problema que puedan tener. Muchas gracias y buenas noches.